pero tú nos reúnes aquí con un propósito, y es que podamos, Señor, conocerte para poderte extender, para poderte comunicar a los demás. Es un mundo que cada vez se burla más de ti. Creen que la experiencia contigo es locura, es demencia, pero es porque no te han conocido, Señor. No se han dado la posibilidad de usar la fe para experimentarte. ¿Y cómo explicarles a aquellos que no creen por un razonamiento o por simplemente una elucubración intelectual o porque aprendieron que simplemente no es así? ¿Cómo transmitirles eso que nos tocó, Señor? Eso que nos transformó la vida. Ayúdanos, Padre, a vivir aquello que escudriñamos, aquello que buscamos, para que siendo partícipes, Padre, de esta nueva reunión y alianza contigo podamos manifestar tu reino allá afuera. Y que así sea a través de prodigios, milagros, portentos y de lo sobrenatural, allá afuera se convenzan. No porque te conviene a ti, Señor, sino porque nos conviene a nosotros el caminar contigo. Somos los más beneficiados, nosotros caminando contigo, porque encontramos respuestas, encontramos el camino, y aquí te queremos conocer, Padre, y que hoy no sea la excepción. Como siempre eres bienvenido a este lugar. Eres tú aquí, el todo y para todos, el número uno, el más trascendente, el más importante, quien guía nuestra vida. Sin ti no tenemos sentido, Señor. Ninguna reunión nuestra tendría sentido si no gira alrededor tuyo, Padre. Y sabes que es real. Que aquí no se diga ninguna palabra que esté en contra de tu voluntad, no nos interesa. Mas toda palabra que aquí sea dicha, si es revelada por ti, que así sea, Señor, en quien habla y en todos los que escuchan, y que sobre todo lo que hablemos no se quede en un mero conocimiento intelectivo, sino que pase a la experiencia, y de que la experiencia sea dar frutos y vida allí donde lo se necesita. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Me extendí mucho en la oración, pero es el Señor. Bueno, vamos entonces a 2 Corintios capítulo. Habíamos quedado en el... Wow, sí, tanto así. Tanto habíamos avanzado. Pues no, o sea, el 6, 11. Ah, ok, el capítulo 6, verso 11. Ya. Vale. Si de pronto me tardo un poquito en leer, es porque estoy un poco complicado aquí como de la visión cercana, pero ahí voy a intentar hacer lo que puedo. Y si siento que me canso mucho, de pronto alguien que me siga y yo voy como ampliando. ¿Ya? Sí. Vamos, entonces voy a leer el capítulo, vamos, ¿les parece que empecemos con el 6 de Corintios? Ya que llegó Marianita, podemos empezar. Ay, por Dios. Buenas noches. Capítulo 6, verso 1. Cooperando pues con él él es en mayúscula, os exhortamos a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Porque dice, en el tiempo propicio te escuché, y en el día de salud te ayudé. Isaías 49:8 está citando acá el apóstol Pablo. En el tiempo propicio te escuché y en el día de salud te ayudé. Este es el tiempo propicio, este es el día de salud. Voy a hacer como un breve recordatorio de lo que hablábamos en la charla pasada, y es que las dispensaciones o el tiempo en la economía de la salvación es diferente en el antiguo pacto, es decir, en el Antiguo Testamento, que en el Nuevo Testamento. La dispensación o la economía de la salvación en el Antiguo Testamento se daba en la forma de expiación de los pecados. ¿Cómo era esa expiación? Lo hemos hablado hasta el cansancio.
a través de los sacrificios cruentos e incruentos, pacíficos y cruentos, que son los sacrificios de sangre de los corderos en el tabernáculo, y por otro lado los sacrificios de cereal, y que eran los pacíficos, o de cebada, o de todas las cosas que no implicaban sangre. A eso se le llamaban los sacrificios pacíficos. Cuando el pueblo de Israel ofrecía ese sacrificio, sus pecados le eran expiados, es decir, la palabra expiación significa pasar por alto algo. Pasar por alto no implica perdón, significa solamente que yo paso por alto. Pero la afrenta o la deuda permanece. Yo puedo pasar por algo, es decir, yo no te la voy a cobrar, pero la deuda está. Es como decir una prórroga. Paso, pero tu mancha todavía continúa. Pero en el nuevo pacto la economía se da de otra forma. La economía del nuevo pacto, o la dispensación significa un periodo de tiempo, se da en que Él está diciendo que cuando nuestro Señor Jesucristo nos da la gracia salvífica, es decir, el favor inmerecido, para que nosotros podamos acceder a Dios sin tener que hacer nada, sino por medio de la fe, ese periodo de tiempo comienza a transcurrir desde la resurrección hasta los días del apóstol Pablo. Y este tiempo, o esta dispensación, o al que él llama en el versículo 2, es el tiempo propicio, este es el día de la salud del que profetizaba Isaías en el capítulo 49, verso 8. Es ese tiempo el que nosotros ahora, y le hablo a la iglesia contemporánea, estamos experimentando. Tú y yo estamos viviendo en la dispensación de la gracia. Cualquier persona en estos momentos, en cualquier etapa de su vida, con cualquier circular de pecados o prontuario pecaminoso que tenemos acceso y carta abierta a la gracia de Dios. Cualquiera de nosotros tiene acceso sin ningún problema. Es como si fuera una puerta con un ajuste de tiempo y el tiempo está corriendo, como esos relojitos que venden en forma de ollitas para que las personas cocinen. Si te reíste es porque lo tenés. Ah, ahí está. Oíste, Pablo, ¿por qué en este momento no más? No, él está diciendo a esa generación. No, a la contemporánea a él, pero eso implica también los futuros, hasta que se cierre el tiempo de la gracia. Entonces, ¿en qué consiste ese timer que tiene ahí? Consiste en que cuando nuestro Señor regrese, es decir, la parusía, la segunda venida, quiere decir que Paula les hablaba a ustedes del banquete, ¿cierto? En el seminario. La puerta del banquete se está cerrando, hasta que llega un momento en que ambas puertas, suponiendo que son dos, se cierren y ya nadie pueda ingresar. Porque ya cuando llegue nuestro Señor no va a llegar como Salvador, sino como juez. Entonces el Señor viene primero como Salvador y después viene como juez. Pero entonces la dispensación de la gracia viene hasta que Exactamente. Ese es el marcador temporal, es la segunda venida. La gracia se cierra hasta que Él venga a juzgar. Y lo dicen en las parábolas. Recuerden la parábola de los ángeles, que dice, refiriéndose en Mateo al final de los tiempos. Y él habla la parábola de que los ángeles son los que van a cegar, son los segadores, y que la cosecha somos nosotros, somos los humanos. Y entonces él va a venir y va a separar el trigo de la cizaña, los ángeles, separando los que son suyos y los que no. ¿Quiénes son los suyos? Los que en ese tiempo de dispensación recibieron la gracia. Los que no es que recibirán castigo. El mismo mensaje que ellos rechazaron es el mismo mensaje que les está diciendo que le va a pasar al que lo rechaza. Es su libre elección, es la libre elección. Entonces, por eso es tan importante la concepción del hombre en cuanto a que es espiritual, porque la revelación de Dios, y esto es muy difícil cuando hemos sido forjados en una estructura contemporánea excesivamente racional, después de la Revolución Francesa, el dominio y el predominio de la razón
en todo lo que es no solamente las ciencias sociales, la psicología, la sociología, todas las ramas humanísticas quisieron permearse de todo eso que se llamó el positivismo en el siglo XIX, que no era nada más y nada menos que decirle a cada cosa que era ciencia. Entonces ya querían hacer ciencia del arte, querían hacer ciencia de la psicología, ciencia de cualquier estudio humano que existiera, le querían poner ciencia, método científico, para denotar como mayor seriedad. Hubo algunas corrientes que se rebelaron como en contra pues como de eso, pero normalmente la historia de la humanidad después de este movimiento que se llamó iluminismo, ilustración, etcétera, etcétera, ya todo lo vemos en la medida de la razón. Y ahí fue cuando la fe empezó como a generar una contradicción con la razón. Hemos sido generaciones, una generación que ha estado fundamentada sobre la razón. Y la crucifixión es un golpe a la razón muy fuerte. Cómo Dios se hace carne, cómo Dios se manifiesta siendo espíritu y siendo invisible en un ser visible como espejo y vivo reflejo del Padre, que es el creador, de la causa no causada. Cómo Dios se causa a sí mismo en su Hijo, en carne, y dice: quien me ve a mí ha visto al Padre. Eso genera un conflicto fuerte con la razón, muy, muy duro. O el que nos vengan diciendo a través de los derechos humanos que el ser humano es bueno. A nosotros nos han vendido la idea de que nosotros somos muy buenos, de que el ser humano es muy bueno, que el problema está en que la sociedad te daña, te corrompe. ¿Alguien dijo algo? Sí, eso, que la sociedad te corrompe. O que el hombre es un lobo para el hombre, o que el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe, puras premisas de la Revolución Francesa. Nosotros hemos sido fundamentados, nuestra sociedad está fundamentada, nuestra democracia, en esos principios. Y nos vamos creyendo buenos desde pequeños. Pero cuando uno se acerca a las escrituras de corazón, a leer lo que está ahí, dice: perverso y engañoso es el corazón del hombre. ¿Cómo así? Si yo soy bueno. Yo nací bueno, la sociedad me corrompe, quizás fue la música que yo escuché, pero yo soy bueno. Mucha música de diciembre me hizo daño. Bueno, esa era la que nos hacía daño antes, ahora hay otra que ya es más explícita. Pero bueno, el caso es que ¿a qué vamos nosotros? ¿En dónde estamos parados? En un mundo en que rechaza el espíritu. Y lo más delicado es que la revelación del Evangelio no media la razón en ese conocimiento. En esa revelación no puede mediar la razón, sino que es un acto espiritual. El recibir la fe o el llegar a la fe es un acto que se da en el espíritu y no en la razón. No en la razón. Entonces, cuando yo creo tener un acto de fe porque alguien me arañó la razón o me sedujo racionalmente, llega otra persona con un argumento o un silogismo que parezca un poco más interesante o que me convenza más, y yo voy a dejar la fe porque en verdad nunca la toqué, porque la fe es un acto espiritual, no es un acto racional. La fe es una facultad del espíritu y no es una facultad de la mente. No es una facultad de la mente, y la revelación se da en ese principio espiritual, no se da en tu razón. Ahora bien, Dios puede utilizar, sí, que convenciéndome por la razón yo pueda llegar a la fe espiritual. Dios lo puede hacer, y de hecho lo hizo con muchas personas. Yo conocí un hombre, él se llama Josh McDowell, él es un escritor muy famoso de textos de apologética, es decir, de defensa de la fe, y el hombre era un ateo. Creo que usted leíste hace poco un libro de él, ¿sí? Y él contaba cómo él se burlaba de los creyentes y todo esto, hasta que comenzó a investigar y hacer una tesis, y se dio cuenta: oh no, racionalmente esto me está pateando el cristianismo. Y después tuvo una conversión, y ahora es un hombre que se dedica a escribir una cantidad de libros sobre la fe. Él tiene un libro muy bonito que se llama Evidencia que exige un veredicto, ¿sí? Que exige un veredicto, entre otros muchos, pues. Bueno,
porque Pablo ahí en esa parte me viene algo a la mente que uno muchas veces le dice a las personas, cuando dicen, ay, es que yo no sé si yo tengo fe porque yo no siento nada. Y entonces uno a veces les dice, y entonces ya no sé si está mal dicho, tome la decisión, o sea, usted tiene fe, pero usted tiene que tomar la decisión de creer que la tiene. Correcto. Ahí tiene que mediar la razón. Tiene que mediar la razón, sí, pero es que lo espiritual no, a veces puede comulgar con la razón, pero no siempre. No, y además ella está midiendo la razón para negarse a sí misma, porque mira que vos le estás diciendo, tome la decisión por encima de su razón, decida hacerle caso a su fe más allá de lo que la lógica. Sí, es una zancadilla de la razón, porque es que la fe opera por lo invisible, y cuando la fe opera por lo invisible va a alcanzar es aquello invisible, y cuando alcanza aquello invisible por lo cual esperó, entonces va a decir, funciona, y cuando dices funciona, ya la cosa cambia, porque ya ahora sí vas a sentir. Cuando la fe te lleva, claro que sentir no es una experiencia estática, a menos que la persona esté buscando una experiencia estática, es decir, un éxtasis con Dios. Si la persona está buscando la fe para tener un éxtasis con Dios, pues también la fe te va a poder llevar a eso, ¿no? Pablo, puede pasar, la fe es una decisión, ¿cierto? La fe es una facultad. Bueno, un don, una gracia Ajá. que Dios da, pero puede ocurrir que uno se sienta tocado por medio de la intercesión de otra persona. Correcto. Y su corazón esté cerrado. Correcto. De hecho, casi todos nosotros, sin darnos cuenta, generalmente hubo una persona que estuvo detrás de nosotros orando. Generalmente me he dado cuenta de eso. Generalmente detrás de cada creyente o detrás de cada conversión hay un orante. Invisible o visible, conocido o desconocido, tu mamá, tu abuela, tu tía abuela o tu amigo por allá que se fanatizó y que todos se burlaban de él y estabas en su lista no negra, en su lista blanca y ahí quedaste. Para la muestra un botón, cuando yo me accidenté, mi mamá en ese preciso instante, mami, ¿te acuerdas? Que mi mamá dice que en el momento del accidente yo estaba amanecido, un accidente como a las 7 de la mañana. Y mi mamá dice que se despertó y dijo, tengo que orar por Sebastián. Y empezó a orar y al ratico la llamaron, Sebastián se acaba de accidentar. Y a través de ese accidente fue que estoy acá, pues. Nada más. ¿Volviste el chico malo, el chico Imagínate. O el chico que creía que era bueno a uno que sabe que es malo. Yo creo que más bien. ¿Cómo fue? Otra vez. Mejor por ese lado. Esa pesca, yo que grité eso, ¿cierto? Sí, uff, Es como pescando y sacando, muy, Sacando del fango, sacando muy. el fango. literal. Así es. Ok, cooperando pues con él, exhortamos a que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice, en el tiempo propicio te escuché y en el día de salud te ayudé. Este es el tiempo propicio, este es el día de la salud, dispensación. Verso 3, por nuestra parte, en nada damos motivo alguno de escándalo, para que no sea vituperado nuestro ministerio. 4, sino que en todo nos mostramos como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, prisiones, en tumultos, fatigas, desvelos, ayunos, en santidad, en ciencia y en longanimidad. 3 virtudes por 7 vicisitudes. ¿Qué es lo que está tratando de decir el apóstol? Nuestro ministerio para ustedes es completamente legible a través de cómo vivimos. ¿Quieren ver por qué nuestra predicación es sana? Miren mi estilo de vida. ¿Cómo es mi estilo de vida? Mi estilo de vida es de prisión en prisión, de problema en problema, doy todo por el evangelio, entrego todo, hago todo por eso y entregando todo por eso me desvelo, paso tumultos, paso fatigas, azotes, prisiones. Y también, no solamente por eso reconozcan que mi ministerio es sano o está saneado de toda pretensión. Verso 6. Sino que también en estas virtudes, en santidad, es decir, Pablo no tenía una vida licenciosa y moralmente pues como no acorde a su ministerio. En ciencia, cuando dice ciencia se refiere al conocimiento que él tenía del evangelio y la revelación de Dios. No era un secreto la cantidad de revelación que tenía el apóstol Pablo sobre el evangelio y sobre la gracia especialmente. Y en longanimidad, que se puede traducir como paciencia, ¿cierto? Longanimidad significa o traduce tener el mismo estado de ánimo
todo el tiempo, que de hecho es algo difícil. Es lo contrario a ser voluble, ¿no? O a ser también de lo que él llama el doble ánimo, que es cuando yo siento una emoción, entonces soy bueno y estoy bien con Dios. Cuando dejo de sentir aquella emoción, entonces ya todo es parco, ya todo es gris y estoy en un desierto, ya no es lo mismo, porque estoy viviendo con Dios una experiencia emocional. Yo puedo tener, aún a pesar de tener mucho tiempo en la fe, una experiencia con Dios basada solo en las emociones, en lo que tú decías, si siento o no siento. Si mi relación con Dios está basada o fundamentada sobre mi sentimiento, entonces va a estar tambaleando conforme tambalea o cambia aquello que yo siento o dejo de sentir. Pablo, en ese momento que yo me devuelvo con mi paciencia y todas las cosas, ¿sigo con el Espíritu Santo o sigue con el Espíritu Santo? Siempre, pero Pero quita la emoción. Hay diferencia. Porque diría más como Cuando la no se hace carne, la no. voluntad de Dios. puede menguar, se rebaja la... puede menguar. Gracia. Puede Pero menguar la vuelve. unción, pero no la presencia del Espíritu Santo. Pero vuelve a crecer en la medida en la que vuelve a obedecer. Correcto. No, y ya. Sí. con los altibajos. Estoy aquí al monte. Sin embargo, hay algo importante con eso, y es que Dios no quiere que nosotros vivamos un cristianismo ni emocional ni racional. Ambos son tramposos, porque la razón me puede dar una estabilidad y decir, yo creo esto y me mantengo firme y listo, y a las emociones, digamos, no me dominan, pero me puede estar dominando mi razón. Y cuando yo no le encuentre razón a lo que me acontezca, a lo que me sucede, o se escape de mi cajita musical, de mi paradigma de verdad, entonces voy a empezar a cuestionar a Dios. Y ahí veo que me estrello en un muro cuando vivo a Jesús, cuando vivo el Evangelio, a través de las emociones o a través de la razón. Ambos son malos consejeros y son como una carroza o un carro pinchado, estropeado, que funciona a ratos, que parece que funciona, pero después me deja tirado. La única manera de vivir un cristianismo como Él diseñó es con el Espíritu, es siendo espirituales, no hay otra opción. ¿Cómo ser espiritual? Eso ya es otra pregunta y que genera pues otras conclusiones. Ya dimos todo un retiro sobre el ser espiritual. ¿Qué es ser espiritual? Ser espiritual es escuchar al Espíritu y seguirlo. No es escuchar a la razón ni a las emociones. Aunque a veces la razón vaya con el Espíritu o funcione, no diga así, que a la razón le guste lo del Espíritu, o a veces a tu emoción le gusta lo del Espíritu. A veces a tu emoción no le va a gustar lo que tu Espíritu le está pidiendo. No le va a gustar muchas veces. Nuestro Señor le dijo al Padre, ay, pasa de mí este cáliz. Su emoción no quería pasar la crucifixión, y era nuestro Señor, hombre perfecto, pero hágase en mí según tu voluntad. E inmediatamente fue auxiliado por ángeles y por el reino de los cielos. Pero entonces, ¿qué pasa? Él nos está demostrando a nosotros ese conflicto que tenemos para que alcancemos verdaderamente la plenitud espiritual. Ser espirituales no es hacer cosas espirituales. Ser espirituales es ser guiados por el Espíritu. Y eso es una lucha constante, porque nosotros tenemos un centro de gravedad tan grande, una inclinación tan grande, porque es que así hemos aprendido a vivir, de nuestros abuelos, de nuestros padres, de los que nos rodean, a vivir de emociones y de razón. Todo el tiempo, es que así vivimos todo el tiempo. Alguien se enoja y se quiere desquitar, generalmente con el más débil. ¿No les ha pasado? Incluso nos pasa todo el tiempo. Sientes un enojo, una afrenta con alguien y ves a la persona más débil y con ese quieres aplacar tu ira. Ese más débil puede ser tu esposa, puede ser tu esposo, puede ser un hermano, una hermana, un compañero, una amiga. ¿Y por qué se da eso? Porque estamos viviendo en un estado emocional constante, respondiendo acción-reacción
simplemente como seres emocionales. Cambiemos instinto por emociones, somos como máquinas emocionales o racionales. Y el racional parece que es como más estable. Completamente falso. Completamente falso. Ok. Pablo, con la longanimidad, puede ser cuando una... La longanimidad no es estar feliz todo el tiempo, ni estar bien todo el tiempo. No, es estar... Es que las emociones no me controlen. ¿Ya? No es apatía. A significa, es prefijo sin, patia significa emoción en griego, sin emoción. Apatía es alguien sin emoción. Entonces yo tengo longanimidad porque yo no siento nada. Terrible. Eso no es longanimidad. La longanimidad es cuando las emociones no dictan mi manera de comportarme. Por eso él está diciendo, pase azotes, prisiones, tumultos, fatigas, desvelos, ayunos. Eso se puede alimentar. Es que Dios Sí, claro. mostró eso con la lectura de la Biblia. Como que la lectura de la Biblia puede, pues como que genera en uno mucha estabilidad. Sí, correcto. Pero es como porque está hablando en el espíritu, es que finalmente, pues como está hablando ahí, vos tenés que empezar a tener un cambio Correcto. de comportamiento En de otras las palabras, yo emociones. creo que no. La Pero impaciencia, eso sí, no es no. el alimento del espíritu, Sí, pues que es diferente. necesario. Exacto. Templanza, Esa es la respuesta espiritual al acercarse a la palabra de Dios, porque es alimento para el espíritu, para los que son hijos de Dios, para los que no es piedra de tropiezo. No les cuento pues que yo antes en Ezequiel veía extraterrestres. Yo veía la nave, eso es una nave, eso es esto. Después ya cuando no creían extraterrestres, no, entonces Ezequiel ya ves como un extraterrestre, un ser malo o una cosa así. Bueno, uno ve las escrituras dependiendo del filtro que tenga, pero cuando el espíritu pone, que es el verdadero filtro, es como los discípulos de Maús, que dice que se les quitó un velo y ellos entendieron las escrituras. Y a los apóstoles, cuando nuestro Señor resucitado se les aparece, a ellos se les abren todas las escrituras, como si fuera todo ese código espiritual que está ahí, ellos lo podían como decodificar y por eso lo podían enseñar. Esa es la revelación. Palabras más, palabras menos, es eso. La longanimidad es que las emociones no me controlan, sino el espíritu. No la razón tampoco. La razón es muy traicionera, porque hay cosas que no son racionales. Si de hecho si yo sentara, por ejemplo, a Heisenberg, por ejemplo, o a Born, o a Nikola Tesla, con este, ¿cómo es que se llama? Con Newton, con Isaac Newton, el padre de la física clásica. Y entonces él todo feliz contándole el principio de la gravedad. Mire, la gravedad no es una fuerza o no es un mesmerismo o un magnetismo animal que no sabemos de dónde se proviene y es una fuerza invisible y misteriosa, sino que ahora sé, por ejemplo, que los objetos caen todos a la misma velocidad, el más pesado y el menos pesado. Y entonces Newton todo feliz por su descubrimiento. Y que llegue otro y le diga, no, mire, es que resulta que ahora entendemos que la realidad también depende del observador, y comience a hablarle de física cuántica o del principio de incertidumbre o las leyes de la termodinámica, y el pobre Newton quede, pero ¿cómo así? ¿Yo en dónde estoy? Y perdonen pues como la palabrería pseudocientífica, pero es como ¿cómo podría caer el paradigma racional de Newton con la física moderna, que es un despelote, y que incluso la física clásica en las cuestiones de las pequeñas partículas no opera? Toda la física clásica de Newton aplicada a las partículas subatómicas, a las leyes diminutas, es un caos. Mejor dicho, es como el mundo al revés para eso. El túnel del tiempo. Todo eso. El principio de relatividad y todo eso para Newton sería como, espérense, bájamela más despacio, eso no es racional. Así a veces es la fe, ¿cierto? La razón por eso es traicionera, porque la razón ve hasta cierto punto, pero se tienen que ir rompiendo paradigmas, ¿no? Y así nos pasa con el Señor. Por eso el Espíritu es la verdadera revelación. El Espíritu, ahí es donde tú encuentras descanso. Y hay algo que nosotros tenemos para que nadie nos engañe. Es que nuestro Espíritu va a reconocer que es revelación.
nuestro espíritu va a reconocer que es revelación. Sí, cuando yo tengo una revelación me puedo emocionar. Sí, las emociones no son malas. No son malas cuando no me guían. Cuando me guían son malas. Cuando no me guían son disfrutar la vida, darle un matiz a la vida. Vivir con lo invisible te da paz. Claro. Y cuando eso invisible se empieza a volver visible y a dar, ahí no solo te da paz, sino felicidad y certidumbre. De hecho, la paz viene de la certeza, de la certidumbre de que estoy en lo correcto, estoy por el buen camino, vamos bien. Pero es que las emociones son parte también de la personalidad de Dios. Claro. Algo lo que nos puso Ajá. parte de su personalidad. Claro. Pero dentro de la maquinaria humana, no para que nos dominara. En bondad y en Espíritu Santo, en caridad sincera, en palabras de veracidad, en el poder de Dios, en armas de justicia, ofensivas y defensivas, en honra y deshonra, en mala o buena fama, cual seductores siendo veraces. Ya explicamos esta expresión que es muy bonita y creo que ya me estoy deteniendo mucho en estos pasajes. Cual desconocidos siendo bien conocidos, cual moribundos bien vivamos, cual castigados más no muertos, como tristes pero siempre alegres, como pobres pero enriqueciendo a muchos, como quienes nada tienen poseyéndolo todo. Si nosotros leemos esta apertura del corazón de Pablo, esto es prácticamente el corazón de Pablo desgarrándose y entregándose, diciendo: esto es lo que soy yo, un hombre que no tiene nada, porque Pablo no poseía nada en sí mismo. Pablo no tenía ni tierras, no tenía casas, no tenía absolutamente ningún bien, ni heredad. Sin embargo, era juzgado como pobre, un apóstol itinerante pobre, que lo que él recibía de lo que las personas le dieran o del fruto de su trabajo. ¿Cuál era el fruto de su trabajo? Hacer carpas, para que no pensaran mal de él. Entonces él se ponía a fabricar carpas para que aquel de pronto, que era muy corto de vista en la fe, no pensara que él se estaba enriqueciendo a costillas de los demás. Entonces fabricaba una carta y con eso se ganaba un hermano que estaba débil en la fe, y lo hacía por caridad. Y entonces, ¿qué ocurre? Caridad, amor. No, caridad no es mendicidad, sino amor, caritas. Y entonces, cuando él dice que era considerado pobre, en realidad era considerado pobre. ¿Pero en qué era rico Pablo? En riqueza, era una riqueza espiritual impresionante. Y esa riqueza él le daba a todos los que lo escuchaban, y con todos los que él compartía, por todos los que él oraba, y a todos los que le manifestaba el reino. De lo que él conocía sus riquezas, hacía a muchos ricos. Entonces por eso dice, como pobres pero enriqueciendo a muchos. Pobres aparentemente, pero haciendo ricos a todos. Como quienes nada tienen, poseyéndolo todo. Si tenés a Cristo, entonces, ¿qué más? ¿Qué nos hace falta? Lo que pasa es que nosotros creemos que nos hacen falta muchas cosas. Y entre más estemos apegados al mundo, más vamos a tener necesidades. Y no que esas necesidades sean malas. Son malas cuando no reconoces el valor propio. Cuando no reconoces el valor propio de lo que Dios te ha dado de verdad, no un reconocimiento temporal de que sí, yo entiendo y ya, y quedo tranquilo, sino cuando ese conocimiento se hace real en tu vida, esas otras cosas que quizás tú a veces miras con el rabillo del ojo como yo quiero eso y necesito eso, ya te van a llegar, pero no van a demarcar tu emoción, simplemente te van a desarrollar gratitud con Dios. Pero para tener las añadiduras, primero hay que reconocer la riqueza verdadera. Dios da riqueza al que reconoce la verdadera riqueza, es decir, al que tiene y se da cuenta de lo que tiene, se le añade. Al que no tiene, aún lo que poco que cree tener se le va a quitar. ¿No habían visto esa palabra de esa manera? Al que tiene, se le... Dios da riqueza que reconoce la verdadera riqueza. Yo que creí que la otra era la importante. Versículo 11. Esa fue una palabra. Esas son palabras de nuestro Señor que estoy parafraseando. Verso 11. Os abrimos, oh Corintios. Miren cómo dice bonito.
yo les había hablado un poco sobre el griego, que el griego koiné, el griego común, que era el que se hablaba como, el que no hablaba la aristocracia ni los filósofos griegos entendidos, sino el griego el común, era como el parlache para las colonias latinas o griegas, desde la época de Alejandro Magno y de los Ptolomeos. Ese griego koiné que se empezó a desarrollar, o como decían algunos historiadores o filósofos, el griego de cloaca, tiene cosas muy particulares y muy bonitas que en el castellano antiguo existieron pero que se fueron perdiendo, y eran signos o palabras, vocalizaciones exclamativas muy bonitas, donde yo podía, por ejemplo, expresar como amor o emoción en medio de un texto simplemente por la palabra en sí. Esta es una expresión de esa, cuando él dice os abrimos, oh Corintios, es una expresión griega de nos estamos entregando, de exclamación, de exaltación. No sé si en sus Biblias está el consigno de admiración. Pero dice es Corintios, entre signos de admiración. No, Corintios, no, Corintios. Correcto. Ese o Corintios es para traducir la expresión de exclamación del griego que hace la anacarcolunga. Ese o Corintios es para decir como para la traducción de exclamación, pero como en el castellano moderno simplemente poniendo los signos de admiración ya podemos evitar ese o declamativo, exclamativo. Sí. Os abrimos, Corintios, nuestra boca, ensanchamos nuestro corazón. Verso 12. Vean las agentes del desorden acá. Ah, ya empezaron. Yo no, ustedes dos. Nuestra boca, ensanchamos nuestro corazón. No estáis al estrecho en nosotros, lo estáis en vuestras entrañas. Pues para corresponder de igual modo, como a hijos os hablo. Ensanchados también vosotros. Vosotros. No os unáis en yunta desigual con los infieles. ¿Qué es una yunta? ¿O qué es un yugo? Porque me imagino que dice yugo en algunas traducciones. Sí. Yugo es el armatoste de madera que utilizan los bueyes, y que a veces las yuntas generalmente están constituidas por dos bueyes, una parejita de bueyes, ¿cierto? Entonces una yunta desigual es un buey ya muy viejo y el otro muy joven, entonces el joven va a arrastrar al viejo y vas a terminar dañando pues como toda la cosecha, o dañando el sembrado, lo que esté sembrando, no la cosecha. Entonces a esa imagen pues como agrícola se refiere. No os unáis en yunta desigual con los infieles. ¿Qué consorcio o qué pacto hay entre la justicia y la iniquidad? ¿Qué comunidad entre la luz y las tinieblas? Verso 15. ¿Qué concordia entre Cristo y Belial? Este Belial es el nombre de un demonio que se conoce en ciertos textos apócrifos, como en el Testamento de Salomón, o dentro de la mística o de los libros apócrifos judaicos existía este Belial como el príncipe de los demonios, ¿no? Era conocido como el príncipe de los demonios. Entonces él simplemente utiliza para hacer la comparación entre el príncipe de paz y el príncipe de los demonios, para hacer como ese versus. ¿Qué concordia entre Cristo y Belial? ¿Qué parte del creyente con el infiel? ¿Qué concierto en el templo de Dios y los ídolos? Pues vosotros sois templo de Dios vivo, según Dios dijo: yo habitaré y andaré en medio de ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. ¿Cuál es el Éxodo. Éxodo? Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis cosa inmunda, y yo os acogeré y seré vuestro padre, y vosotros seréis mis hijos y mis hijas, dice el Señor Todopoderoso. ¿A qué se está refiriendo el apóstol Pablo aquí? A una experiencia cercana, y era la experiencia de aquellos que estaban desvirtuando el apostolado de Pablo, perdón. ¿Y qué era, o en qué consistía, digámoslo así, como este llamado de atención? En que
aquellos que han sido tocados por la gracia, ¿cómo no reconocer a alguien que ha sido tocado y comisionado para hablar de esa gracia? ¿Cómo ustedes pueden estar a favor de aquellas personas que hablan mal de mí, apóstol de Cristo, con todo esto que acaba de anunciar, y aún decir que son de Cristo? ¿Cómo ustedes pueden recibir la miel de la revelación y no saber que aquel que da esa revelación me la ha dado a mí y que yo también doy de esa miel? ¿Cómo no reconocen eso? Entonces les está poniendo en duda la conversión de aquellos que rechazan al apóstol Pablo y que hablan a las espaldas de él. Pero esta expresión también se ha utilizado mucho para muchos negocios o actividades de la vida natural que nosotros podamos tener en cuanto a matrimonio, amistades, negocios, empresas, consorcios, asociaciones, que nos dicen, bueno, la Biblia dice no te unas en yugo desigual, ¿cierto? Pero entonces eso tiene también sus matices, porque cierto es que nosotros vivimos en medio del mundo. Entonces, si yo voy a trabajar y nosotros dice que somos un remanente, ¿y qué es un remanente? Es una porción pequeña de población. Eso es un remanente, es un pequeñito. Y si uno es pequeñito y el mundo es casi todo lo que nos rodea, ¿cómo no nos vamos a tocar o montar del mundo? Es decir, vamos a cohabitar con los del mundo. Así que en muchas circunstancias de nuestra vida vamos a estar en yugo desigual, entendiendo yugo desigual como cohabitar con el mundo. Pero otra cosa es pensar, actuar y hacer pacto con el mundo. Todo lo que sea del mundo, que toque o que altere o que pretenda alterar la identidad que Dios me ha dado, huya y corra, porque eso es yugo desigual. Todo lo que afecte la identidad que Cristo ya me dio, eso es yugo desigual. Entonces una pareja puede ser para mí un yugo desigual en tanto afecte para mí la identidad que Dios tiene de mí. Bueno, si yo ya estaba casado y tuve una conversión y mi esposa o mi esposo es inconverso, entonces en ese caso pues es diferente, porque ya estaban casados. Entonces ya hay un yugo desigual y muy de buenas para aquel o aquella que se ha hecho con un creyente, porque dice que por la oración del esposo, la oración de fe, va a salvar al otro. Entonces lo van a terminar ascendiendo por naturaleza, como son una misma carne, entonces muy de buenas. Pasa mucho que se convierte el segundo. Sí, y termina convirtiéndose más. Sí, y el segundo termina convirtiéndose más y el primero arrepintiéndose un poco de haber orado tanto. Veo eso todo el tiempo, me encuentro con esa situación todo el tiempo que ya casi que podría decir que es casi una fórmula. El diablo se vuelve bueno. No, y entonces empieza, no, mira, es que mi esposo y yo no, y no puedo, y yo llevo orando, y no, y es como no sé qué más hacer, ya ayunado, y dele, y ore. Pasan 3 años, a veces más, y uno ve al esposo predicando, viajando, desprendido, y uno habla con aquella persona, con aquella mujer, lo digo porque me ha pasado en esos casos con mujeres que han orado por sus esposos, dicen, ay, yo le estaba pidiendo a Dios, pero es que ahora ya se me fue al extremo. Hay que regular la fe. Hay que regular la fe. Pero generalmente ocurre así, es muy bello. Dios es muy bello, y la oración de los padres y de las esposas, de los esposos, tiene un valor muy importante. Bueno, entonces también hay yugo desigual en la amistad. Pues, hay yugo desigual en la amistad, cuando hay amistad. Pues cuando tenemos pues, amigos, digamos que del mundo, pues ya hay un yugo desigual. Si hay una amistad en el mundo, ya no se podría dar. Porque no es que no tengas amigos. Ojo, no estoy diciendo que Pablo no está diciendo que uno no puede tener amigos del mundo. No, usted puede tener amigos del mundo, pero en naturaleza no van a ser amigos. Pero no estamos llamados como amistad. Sí, claro, pero el problema es que si tú estás, por ejemplo, imagínate que estamos en un podio. Un podio es el primer lugar, segundo lugar, tercer lugar. ¿Qué es más fácil? ¿Subir al que está en el segundo lugar o que te baje el que está abajo? Pues el que está en el segundo lugar, tú estando en el primero o en el tercero. ¿Qué es más fácil?
Claro. Entonces cuando uno empieza a pretender ser el redentor o el alma de la fiesta, puede ser en esa confianza, puedes verte sorprendido porque es más fácil te Yo creo que quítale el poder. Porque eso pasa así. Yo me acuerdo que yo salí, es que uno que quítale el poder. Yo salí, es que a jalar a mis amigos a presentarles a Dios, llegaba a la cama más borracho que un berraco. Sí, no, y yo, pero salía firme, yo no salía como metiéndome, Dudando, no, salías como engañándome de que sí va a salir, no, yo decía, oh madre, me los voy a llevar para la iglesia, y llegaba y cuando. Yo tengo dos amigos, dos compañeros que les encantaba evangelizar jovencitas. Sí, no me Arrastren. Pablo, pero es que la verdad no funciona. O sea, por más que usted quiera ser amigo de los del mundo, no va a ser capaz. Usted ya no va a tener temas. Uno no encaja. Va a haber cordialidad. Claro, respeto. Lo que pasa es que estoy poniendo la amistad, le estoy dando una valoración a la amistad, no como el amigo que uno saluda y le hace favores. No, eso lo vamos a poder tener con cualquiera y de hecho es un mandamiento. Uno tiene que amar a todo el mundo. Eso no es, pero es que la amistad verdadera solo se da cuando se compaginan las naturalezas. Y si tu naturaleza ya está teniendo otro molde, ¿cómo te vas a moldar a otra naturaleza? Entonces ya lo que une a los amigos, que es la esencia, o lo de hacer cosas juntos, lo de tener un mismo norte, se va a perder. Y eso ocurre constantemente. Ocurre constantemente y es, ya el mejor amigo te va a decir, hey, ¿qué te está pasando? Te vuelves fanático. Yo perdí cuando tuve mi experiencia con Dios amistades de años, de la infancia, de biberón. Perdí esas amistades por completo. Porque cuando hablaba de lo que apasionaba mi corazón, y yo quería hablar de Dios y ya querían hablar de otras cosas, entonces y yo no podía, yo no me puedo traicionar. A mí me convocaron a una reunión. Pero los que Eran buenos amigos, se preocupaban por ti. Pero los que evangelizaban jovencitas uno sí lo logró. La evangelizó y se casó. Ya sabías a quiénes me refería. Sí, claro, ya sé que Pero después lo buscan a uno, Pablo, porque ya saben que. Cuando están en la inmunda. Apenas tengan un problemita y saben que. ¿Y usted qué está? ¿Usted qué habla con Dios? Esa es la verdadera oportunidad, ¿cierto? Ahí sí van a buscar a Dios. A menos que Dios te revele un ministerio, por ejemplo, de ir por el perdido en lugares específicos donde sí se vean cosas muy inmorales explícitas. Pero eso tiene que ser algo que Dios te dé, no es algo que uno busca. Yo tengo unos amigos míos, con dos amigos, no me hables de eso, yo no soy capaz, y me pagan. Venir, recapacito. No me hables de eso. Entonces ya uno dice, sí podré ser amigo, si no puedo hablarle de lo que más enciende mi corazón, es muy complicado sostener una amistad así. Por eso digo que es por incompatibilidad de naturalezas que no se puede dar una amistad en ese orden de ideas. No cordialidad o cosas semejantes de la amistad. Es que ahí es donde primero ocurre la fractura. Dice que uno está loco. Dicen. Ay, Diego. Yo estoy muy reciente en eso. Y uno empieza a hablar y como uno se emociona, comienza a dispersarse. Para un lado, para el otro. ¿Cómo se nota que les ha pasado esto que estamos hablando? ¿Sí? A que no le haya pasado, algo está pasando. A que no hayan pensado que se está volviendo loco es... Le hacen a uno una preguntita y uno y uno se dilata y ellos, ay, ¿para qué pregunté? Sobre todo cuando uno dice, como una vez Dios me dijo. O soñé. Al principio a mí me da pena decir que está acá en la Biblia. Y uno cogía la Biblia y la metía en el para que no la vieran. La metía en las facturas, y en la revista de bienes raíces. Escondidas. No. En la revista Semana. el colombiano. La Biblia en medio de un folder bien bonito, una agenda bien hechecita y la revista de bienes raíces, y ahí está. A todos nos pasó. Okay.
Y para que se le quite uno la bobada, hasta le pega a uno la bandera de Israel en el carro, ¿cierto, Seba? Eso sí. Pues de la tapa, pues. Sí, ¿te parece? Pues con honor. Sí, a mucho honor mío. Ok. Pero honor del por fiesta, pues no de la bandera. ¿Qué? Honor del carro, pues no de la bandera. Ah, bueno, pues no soy el único. ¿Quién más, Seba? No, yo creo. Alguien que yo conozco. Miau, no. Alguien muy cercano. No, y miau también. Y ya vamos en el versículo 13, ¿cierto? Dice. El traje. No, ya hemos terminado. Ok, sí, perfecto. Cuando uno comulga con muchas de las cosas de que vamos hablando, pues eso hace que nos detengamos más, pero de eso se trata. Que la Biblia no, o las escrituras, o la revelación no tienen nada de anacronismo, sino todo lo contrario, es completamente vigente, es actual, y el mensaje y la revelación es para todos. Si el ser humano sigue siendo el mismo, el mensaje de salvación va a ser eficaz siempre. Nosotros solo hemos cambiado de zapatos y que ya no solo escribimos, sino que tenemos un computador. Solamente eso ha cambiado al ser humano. El resto seguimos siendo los mismos. Que creemos tener más respuestas. Y efectivamente las tenemos. Pero perdimos otras respuestas que ya teníamos como una certeza. Y es que existía algo más. Pues que tenemos estas promesas carísimos. Purifiquémonos de toda mancha de nuestra carne y nuestro espíritu, acabando la obra de la santificación en el temor de Dios. ¿Recuerdan cuando explicábamos qué era el temor de Dios? Que es el principio de la sabiduría del cual nos hablaban en Proverbios. Verso 2. Acogednos en vuestros corazones. A nadie hemos agraviado, a nadie hemos perjudicado, a nadie hemos explotado. Él se está defendiendo de aquellos que lo acusaban en su apostolado. Miren, es muy normal y siempre vamos a escuchar de mercaderes de la fe, de estafadores, del ministro, del sacerdote que se equivocó. Siempre vamos a escuchar eso. Miren cuántas veces nos equivocamos nosotros, pero ¿saben qué? Eso es lo que vende. Alguien me preguntaba en el último viaje que tuvo, me preguntaba algo, me decía, pero entonces esas cosas, ¿por qué nadie las cuenta? ¿Por qué nadie sabe eso? ¿Por qué nadie sabe eso? Mire, yo vi que esta señora se sanó de la columna y es que a mí me tocó verlo, pero esto ¿por qué no se cuenta? Yo le dije, porque eso no vende. Vaya, cuente, como me ha tocado ver, un grupo de ancianas religiosas dedicadas gratuitamente, con honor, toda su vida a atender ancianitos que han perdido sus facultades motoras y psíquicas, y se dedican y entregan su vida a ellos, a limpiarlos, a cuidarlos, a lavarlos. Me tocaba ver todo lo que hacían estas mujeres. Bueno, y saque eso en un noticiero, la gente va a pasar el canal y va a ver la separación de aquella celebridad, de aquel ídolo, y va y le cuenta y llama, y por WhatsApp los 1000 memes de la separación de una pareja famosa. Bueno, sí vende, pero cuando lo hace una celebridad. Claro, Que este señor... cuando es filantropía. Sí. De taquillera. Exacto. Contá que fuiste, por ejemplo, a una cárcel, o que hablaste con unas personas, o que dictaron un seminario y que las personas están viviendo mejor, y que el padre se reconcilió con la madre, y que el hijo dejó las drogas. Vaya a ver si en Minuto 30, si en Canal Caracol, si en el Cubo le sale eso. No, nosotros no queremos consumir eso. No querés consumir que tenías una depresión desde hace más de 20 años y que alguien oró por vos y experimentaste algo de una libertad. No vende. Eso es lo que consume, así es el mundo. Entonces, no sé por qué aquí venía el caso, lo que estaba diciendo. Por eso, por lo que decía aquí, que a nadie hemos arruinado, a nadie Exacto, hemos que explotado. vamos a escuchar muchas veces sobre los mercaderes de la fe y sobre todas las cosas malas, porque eso es lo que vende. Pero por uno que caiga, hay miles
de creyentes, de iglesia invisible, haciendo cosas que para nosotros el solo hacerlas un día ya nos sentiríamos los mejores y los más buenos del mundo. Y ellos dedicaron toda su vida a eso. Los que critican y se levantan a criticar la iglesia y dicen y son felices, no, que mire que en el Vaticano y todo ese oro y una cantidad de críticas. Y me ha tocado y he tenido la oportunidad, venga, nos vamos a ir a este lugar y vamos a ver lo que hacen estas monjitas. Y vamos a ver si puedes también volver a criticar, vamos a ver. Y ya empiezan a cambiar un poco su percepción, ¿cierto? Entonces uno dice, ¿qué es iglesia? ¿Quién es iglesia? Estos son iglesia. Pero estos no se ven, de estos no se habla. Porque Dios no se autopublicita. El demonio se tiene que publicitar. El mejor artículo es el que no necesita publicidad. Cuando usted vea que le están ofreciendo mucha publicidad por un carro, o por alguno, ya empieza a dudar, si es tan bueno, se vende solo. Ya tanto exceso de publicidad, ya cuando hay tanto maquillaje, corra. Eso aplica para todo. Okay. Y ahora sí que es cierto. No lo digo para condenaros, que ya antes os he dicho cuán dentro de nuestro corazón estáis para vida y para muerte. Esta es una petición sincera y abierta del apóstol Pablo a aquellos que han afrentado su apostolado, que lo han vituperado, que lo han calumniado. Es la respuesta de: nosotros tenemos nuestro corazón expresamente abierto ante ustedes, hagan lo mismo así como nosotros lo estamos haciendo y ábranlo a nosotros, que nuestro evangelio es transparente. Eso es todo. No lo digo para condenar, es decir, no les está echando nada en cara, sino que les está diciendo, abriendo su corazón, que ya antes os he dicho cuánto dentro de nuestro corazón estáis para vida y para muerte. Esa expresión para vida y para muerte es que Él le entregó todo por ellos. Tengo mucha confianza con vosotros, tengo en vosotros grande motivo de gloria, estoy lleno de consuelo. Este consuelo tiene dos facetas. Una faceta del consuelo del apóstol era el ver vidas cambiadas y transformadas por la gracia de Dios. ¿A quién no le ha ocurrido que hablándole a un amigo o a alguien le hemos mal expresado el evangelio y ves que esa vida comienza a ser transformada y comienza a caminar en la gracia? Y tú de pronto estás pasando por algún momento complicado y recuerdas de aquella persona. Eso no nos trae consuelo. Eso es un refrigerio para el alma, no porque te sientes bueno, sino porque te glorías en que a otra persona le esté yendo bien y que tú fuiste parte como un eslabón de que a otra persona reciba gracia. Eso consuela, ese es el consuelo apostólico del que le está hablando. Pero por otro lado está el consuelo espiritual, y ese consuelo espiritual es el que él le llama motivo de gloria. Ese motivo de gloria es cuando tú, por lo que estás haciendo en el evangelio, comienza a abrirse una puerta en tu caminar, y esa puerta tiene una P mayúscula gigantesca que dice propósito. Cuando tu vida comienza a manifestar que tiene propósito y sabes que tenías que nacer, que tenías que vivir, y ya no te preguntas yo por qué vivo, yo para qué nací, sino que ya te respondes, ya sé para qué vivo, ya sé para qué nací, incluso sé que voy a morir haciendo lo que tengo que hacer. Ese es el consuelo para gloria del que está hablando el apóstol Pablo, el consuelo del propósito en el plan divino, en el plan de Dios, y es el que Dios quiere que todos experimentemos. Y ese plan divino, ese propósito divino no se puede experimentar si no es en la entrega hacia el otro. No que todos sean predicadores itinerantes, pero sí que todos sean predicadores hablando o sin hablar. Hay muchos predicadores mudos, simplemente manifestando
quién es Dios a través de su propia vida. A otros más regulares nos toca hablar el doble, pero igual funciona. No lo digo perdón, tengo mucha confianza con vosotros, tengo en vosotros grande motivo de gloria, estoy lleno de consuelo, reboso de gozo en todas nuestras tribulaciones. Pues aún, es decir, él está explicando ahí que él se consuela en estos dos tipos de consuelo cuando está pasándola mal. Verso 5, pues aún llegados a Macedonia, no tuvo nuestra carne ningún reposo. Recuerden en Hechos de los Apóstoles cuando ellos llegaron a Macedonia, de parte de Grecia, y que tuvieron muchos inconvenientes, donde él fue casi que estuvo muerto y que lo tomaron por muerto los que le estaban apedreando. Sino que en todo fuimos atribulados, luchas por fuera, por dentro, temores. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la llegada de Tito. Recuerden que él no sabía nada y él preguntaba, y él tuvo un momento, el apóstol Pablo tuvo un momento de crisis literal. ¿Se recuerdan el momento de crisis del apóstol Pablo? Cuando estaba ciego, estaba ya ciego, no. Ese fue un momento de crisis física, pero él espiritualmente estaba fuerte en ese momento. Pero él tuvo un episodio que fue precisamente en Macedonia, donde él predicaba y no le creían, y los judíos lo acusaban, y entonces él empezó a desfallecer, y él recibió una consolación del cielo, donde nuestro Señor Jesucristo se le apareció físicamente y lo consoló, y lo animó y lo confortó. Hechos de los Apóstoles. Él estaba muy triste porque él iba y le predicaba a los judíos y no le creían, y a los griegos y creían que él estaba loco, y él con ese tesoro interior diciendo: mire, yo tengo la salud de la humanidad, tengo la cura del SIDA, tengo la cura de esto, el mal de amores. Él era un culebrero de verdad, real. No, él sabía lo que tenía, y viendo que lo rechazaban, ¿a quién no le va a producir eso crisis? Eso es como usted saber que hay un tesoro y que hay dos personas que están dormidas viendo cuenta chistes. No, si estaban dormidos no lo estaban viendo. Despiertas viendo cuenta chistes y sábados felices, y tienen dos palas. Y tú sabes que ahí está un tesoro que puedes, y les, mira, venga, ayúdenme a sacarlo. Y no creemos. Qué frustración tan grande. Qué frustración. Ok. Entonces en ese momento él recibe consolación, y a ese episodio él se está refiriendo. No tuvo nuestra carne ningún reposo, sino que en todo fuimos atribulados, luchas por fuera, por dentro, temores. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la llegada de Tito. Cuando llegó Tito, cuenta que el apóstol Pablo se puso muy feliz porque Tito le contó que las iglesias estaban fieles y firmes. Y cuando él escuchó eso, previa noche, pasó con nuestro Señor, él recibe la consolación porque él pensaba que su trabajo estaba haciendo en vano. Porque él veía que hablaba de pecado y todos corrían a pecar, que él hablaba de la importancia de esto y que la gente lo tomaba muy ladino. ¿Y qué pasó? Que Tito le confirmó que las iglesias estaban creciendo, que los dones del Espíritu, que la semilla del Evangelio se estaba esparciendo, que el germen del Evangelio verdaderamente había germinado, y ahí recibió la alegría, que es una de las glorias del apóstol, gloriarse no de su trabajo, sino del fruto de su trabajo, del fruto. Y como el fruto no es de él, entonces vale glorificarse por lo que no es para él, sino por los demás, alegrarse de la alegría de los demás. Esa es una gloria verdadera. De eso sí se puede glorificar, de eso sí nos podemos glorificar. No que hayamos sido eslabón, sino que a esa persona le vaya bien, y si le sigue yendo mejor, y si le va mejor que a vos, mejor todavía, mucho mejor. Y no solo con su llegada, sino también con el consuelo que él tuvo por causa vuestra, al anunciaros vuestra ansia, vuestro llanto y vuestro celo por mí, con lo que creció más mi gozo. Porque si con la epístola os entristecí, no me pesa, y si estaba pesaroso viendo que aquella carta, aunque por un momento os había contristado, ahora me alegro, no porque os entristecisteis, sino porque os entristecisteis para penitencia.
Es decir, carta previa que el apóstol Pablo había escrito de Primera de Corintios, y otra que no sabemos si hay un fragmento que no sabemos que si se ha perdido, pero parece que fue una carta en la que él les habló fuertemente de la fe, de guardarse de la fe. Entonces a ellos esa carta les afectó mucho, y él lo que está diciendo es que cuando Tito le confesó lo que ellos sintieron cuando leyeron la carta de Pablo, él en vez de entristecerse se alegra de que verdaderamente esa tristeza haya sido para penitencia y para cambio. ¿Qué es penitencia? No es sentarse a llorar y ayunar, sino a cambiar. Una penitencia, o la penitencia es lo que sigue después del arrepentimiento. ¿Qué es una penitencia? Es cuando yo cambio aquello que considero que es malo, ¿no? Eso es penitencia. Os contristáis según Dios para que no recibéis daño alguno de nuestra parte, pues la tristeza según Dios es causa de penitencia saludable. La penitencia según Dios es causa de penitencia saludable. ¿Qué es la tristeza según Dios? Es cuando nuestra conciencia de pecado, motivada por la acción del Espíritu Santo, nos da a nosotros cuenta de nuestra falla, de nuestra falta. Cuando la conciencia nuestra es iluminada por el Espíritu Santo, a lo que se llama conciencia de pecado, eso es la tristeza según Dios. Es decir, cuando nos sentimos mal, en palabras más reducidas, por haber pecado. No sé por qué hable tanto para una idea tan sencilla. Bueno, okay. Pues la tristeza según Dios es cuando sentimos mal por haber fallado, por haber pecado. Esa es la tristeza según Dios. Y dice, es causa de penitencia saludable. ¿Qué significa causa de penitencia saludable? Que si yo me siento, si tú tienes aquí en estos momentos un cerillo encendido y te quemas, ese dolor, ¿qué va a hacer en ti? De esa quemadura. No, ¿qué va a hacer? Saber que si me vuelvo a hacer, mejor no, porque no me quiero volver a quemar. Principio básico de supervivencia. Falta el masoquista. Exacto. No falta el mentecato, que es sí. El Bar Simpson. Pero entonces, ¿qué ocurre? Él nos está diciendo lo mismo. ¿Por qué esa penitencia es buena o por qué es favorable? Porque llegó pues ya no lo van a volver a hacer. Porque si yo siento el dolor del pecado, entonces cuando vaya a volver a pecar me voy a acordar de aquel dolorcillo. Entonces acercarme al pecado va a ser como acercarme a aquel cerillo. Las mentiritas piadosas. Uno utiliza ya, no, hay que buscar otra forma de decir las cosas. Ay, no, pero las mentiras, una vez Pablo dijo una cosa que a mí me ya. Esas mentiras piadosas pusieron a... Ahora toma, a ver nos qué llaman es. verdades a medias. Pues como el otro era, pues eso está sembrado, y yo como que No, pero tampoco vamos a hacer unos robots. Es decir, no, a lo que me refiero es, no siempre tienes que decir. Sí. Hay cosas que se pueden callar, y eso no es mentira. Buscar la forma de decir otra cosa, no sé, pero que... El subterfugio. No. De meter la mentira y que se den cuenta, pues, ¿o qué? yo creo que es como que ya no sea piadoso. de pecar por omisión. Pero es que a veces Pero no, porque mira por que a Jesús, omisión no se hace. te voy a dar un ejemplo con nuestro Señor, que me enseñó conforme lo que es la verdad y la mentira, porque yo me puse pues como a indagar mucho respecto a eso para saber cómo comportarme al respecto. Y nuestro Señor, ¿qué les decía a aquellos que recibían un milagro? ¿Qué decía él? Que no le contaran a nadie. ¿Por qué? Porque lo entronizaban, es decir, lo ponían en el trono de Israel, decían, este es el Mesías, y ya lo iban a poner en el trono. Y él sabía que ese no era su camino. Entonces él ocultaba su realeza, por causa de su propósito. Es que en ese caso estamos hablando más bien de prudencia, Nati. Por eso, pero una cosa es la prudencia. Pues, Por Pero eso. la omisión no, yo creo que la omisión no hace referencia a no hacer el bien que debería. Cuando dice que pecas de palabra, obra y omisión. Es exactamente eso. Eso, el bien que debías haber hecho, no lo hiciste. Pero la pregunta es... Eso es lo que dicen las cartillas de prepararse para una buena misa. La pregunta es, si la esposa te pregunta si está gorda o no, ¿vos qué decís? Tienen el cabello muy lindo.
Versículo 9. Ahora me arreglo los Esa es la sin respuesta. Estoy muy fea. Está buena. Pero peor, y no dice, mira, el esposo estoy gorda y él ve las tajadas, pues no. O sea, ¿sabes? No, pero es una pregunta de la prudencia. Ahora me alegro porque os... Así estás muy linda. Estás muy linda y ya. Ya, eso es así. Está. Mire, hay respuestas frontales. No hay que eso, no se Eso es muy simple, no. El que es gordo, el que es flaco, es flaco y ya. Si está gorda, pero hay gordas bonitas, hay gordas feas, hay flacos bonitos, hay flacos No hay feos. gordas feas, nadie es feo. Para unos sí, para otros no. Sí, son- Para Belleza. Dios nadie es feo. Para Dios Nadie. no. También Dios nos dio gusto. La belleza está en los ojos del observador. Ah, pues. Y Dios tiene los ojos muy amplios, entonces todos sabemos. Eso es muy simple. Yo te respondo, yo lo digo de frente. de ¿En verdad. serio? Sí. Descalabrador. Uy, Lo nunca más te que- voy a preguntar si estoy gorda. ¿Cómo le fue al corazón? Ah, uno sabe, Pero no sabe cuando añado- está gordo. Pero añado la cereza al pastel, porque es que el problema es... Que sí, estás ¿Sabe cuál es el problema? El problema es que a veces esas preguntas, aunque ese no es el tema, pero esas preguntas te pueden llevar a que la persona quiera reafirmar el mal concepto que tiene sobre sí mismo. Entonces a veces, si uno ve más allá, uno le va a seguir el juego psicológico a una persona que quiere reafirmar su baja autoestima. Entonces, si tú ves un poco más allá, no le prestas atención, ahí no estás omitiendo, ahí le estás haciendo un favor grandísimo. ¿Qué le dice? Está muy bonita, pero peguemos una trotadita. Esa es una estrategia. Pero Pablo, ¿cómo es como la respuesta? Es que depende del caso. Si es una persona si es una persona que lleva haciendo una dieta mucho tiempo, y no pensé que iba a terminar hablando de esto, pero Y no da resultados. si es una persona que terminó haciendo una dieta mucho tiempo, Vamos a aprender a responder a muchas cosas. Mari, pero es que vuelve uno a lo mismo, no hay regla. No, yo sé, pero... Es dependiendo de la persona que te lo exacto, a eso pregunta. vamos. Ejemplo, voy a poner un ejemplo para no hacer casuística. Una persona que lleva mucho tiempo haciendo una dieta costosa, ¿cierto? Con el médico que le salió súper costoso, el nutricionista por allá y que le está acabando pues como toda la reputación de la prepagada y va. Entonces llega y te pregunta, ¿cómo me está yendo? Y no, yo te veo igual. Le estoy haciendo un favor grandísimo para que no tire la plata, ¿cierto? Te estoy viendo igual, yo te veo exactamente igual. Y si le estoy viendo muy flaco o muy flaca, digo, no, te estás pasando, te me vas a desaparecer, se lo digo así. Incluso en mi familia o en mi casa, es muy normal que le vaya, pregúntele a Pablo. Eso sí, aténgase. La sinceridad. Aténgase. Pero eso es bueno. ¿Cómo? Sí, es que es bueno. Pues a uno no le hacen un bien engañando. Pero, Eso no le preguntaba. pero por otro lado, lo mejor del asunto es que no es responder una verdad simplemente implacable, porque es que eso no necesariamente es la verdad. Te preguntaron ¿cómo me ves? Entonces si a mí me preguntan con una camisa, a mí me gusta mucho el amarillo, entonces lo estoy diciendo porque en verdad me gusta. Entonces tienes una prenda amarilla, te voy a decir muy bonita porque me gusta, pero si tienes una prenda gris, te voy a decir no me gusta tanto, ¿cierto? Pero si le preguntas a otro te dirá me parece que está bien. Eso es todo. ¿Por qué? Porque te estamos hablando. Así que la casuística no vale. Diga la verdad que usted considera, pero también intente ver más allá. Y no siempre hay que responderle a todo. No siempre hay que responderle a todo. Nuestro Señor no le respondía a todo. De hecho, tan no le respondía a todo que solo a 3 de sus apóstoles presenciaron la transfiguración. ¿Y qué pasó con los otros? ¿Qué pasó con los otros 7? ¿Dónde estaban? No les mostró, no les dio la revelación. Se transfiguró ante 3. Nuestro Señor ocultó, no fue veraz con ellos, no. No los dejó ver. Usted decide que su boca es como si fuera una fuente o una canilla, un grifo. Tú decides cuándo abrir o cuándo cerrar.
Pero Eso es todo. sabiduría es también saber callar. Correcto, Con simple maldad. correcto. Pero es muy difícil, Pablo, aprender a dejar a la persona con la palabra en la boca. Eso es muy difícil. No, es fácil. ¿Sabe qué? Para mí ha sido muy difícil. Lo mejor es hacerle preguntas. Por ejemplo, si te Porque la casas torta y tu siempre le esposa te pregunta. pregunta que si está muy bonita ese día por la mañana y ese día trasnochó y te pregunta por la mañana, no te tenía por qué haber preguntado eso. Dile, por ahí en 3 horitas te bañas y todo y vas a estar muy linda, ya. Eso sale con agua y jabón. Esas cosas respondo yo. Eso sale con la muy amor. Le pregunta, le canto, le preguntarle para Nunca volver a preguntar en su vida. recuerda, mire el espejo. ¿Cierto que eso no vale la Pero pena? es que no hay un problema. ¿Cierto que sí? No, no le dice, hagamos a nacer el corazón. Ay, Dios. Ok. Pues la tristeza según Dios es causa de penitencia saludable. Quedamos aquí. La penitencia saludable es esto. De que jamás hay por qué arrepentirse, mientras que la tristeza según el mundo lleva a la muerte. Mientras que la tristeza según el mundo lleva a la muerte. La tristeza según Dios es ganancia. La tristeza según el mundo lleva a la muerte. Un ejemplo de tristeza según el mundo. La depresión. Puede ser una tristeza según el mundo. La tristeza según el mundo puede ser el hecho de, se cayeron las acciones en la bolsa y todo esto, y ya mi vida se acabó. Perder un ser querido. Sí, la muerte. También, aunque esa hace parte del afecto natural y es normal, Pero sí. pero no es normal quedarnos ahí No si es- estamos en la fe. No es normal que un hincha de Argentina se suicide porque a Argentina lo sacan del mundial. Eso no es Eso no normal. es normal. Eso pasa. Ah, sí. Verso 11. Ved cuánta solicitud os ha causado esa misma tristeza según Dios, o sea, la que los hizo arrepentir cuando leían las palabras de Pablo. Y qué excusas, qué enojos, qué temores, qué deseos, qué celo y qué vindicaciones. Es decir, revisen sus emociones respecto de la revelación o de esa tristeza de Dios. ¿Qué pasa cuando pecamos o nos exponemos frente al pecado o Dios nos expone frente al pecado? ¿Qué pasa en nuestro corazón? Si estamos haciendo eso, si vivimos eso, o simplemente decimos, Dios, no, me arrepiento y ya, o examinamos nuestras emociones. ¿Qué pasa cuando estamos sintiendo esa tristeza según Dios? Observemos nuestras emociones, aprendamos a ser observadores de nosotros mismos. Eso nos va a ayudar mucho en el camino de la fe. Ser observadores. Ser observador no es ser juez, porque nosotros no somos jueces de nosotros. De hecho, cuando somos jueces de nosotros, nos va muy mal. Y nos tiramos muy duro por lo general. Dejemos al juez ser juez. Nosotros seamos observadores. Observadores de todos nuestros procesos emocionales. Qué celo y qué vindicaciones. Totalmente limpios os habéis mostrado en este asunto. Pues si yo os escribí, no fue por el que cometió el agravio, ni por el que lo recibió. Aquí se está refiriendo, recuerden que habíamos hablado de una persona que se había casado, un hombre tenía una esposa, este hombre muere y el hijastro se casa con aquella mujer, o sea, con su madrastra. Entonces, sobre ese caso es muy posible, generalmente aquellos biblistas y estudiosos hablan en su mayoría que se está refiriendo a este caso, pero podría ser otro, pero solamente creemos que es este, tenemos tendencia a pensar que se refiere a este caso. Totalmente limpios os habéis mostrado en ese asunto, pues si yo os escribí no fue por el que cometió el agravio, ni por el que lo recibió, sino para que se manifestase vuestra solicitud por nosotros delante de Dios. Con esto nos hemos consolado, y a este consuelo nuestro vino a unirse el extremo gozo de Tito, cuyo espíritu habéis todos confortado. Que si en algo me glorié, con el de vosotros, no he quedado confundido, sino que así como en todos habíamos hablado verdad, así resultó también verdadero nuestro gloriarnos con Tito. Y su cariño por vosotros se ha acrecentado viendo vuestra obediencia y el temor y temblor con el que lo recibisteis.
me alegro de poder en todo confiar en vosotros. Pablo había recibido noticias de Tito. Tito es quien le cuenta por las visitas que había tenido al puerto de Corinto, y el haber cohabitado con los corintios y predicado en la iglesia de Corintios. Una vez vuelto a donde Pablo, él le cuenta de cómo está la fe y cómo habían recibido su primera carta, y entonces Pablo les retribuye escribiéndole esta carta y les dice que esa carta, de verdad, aunque fueron palabras fuertes por esa acción que él condenó y que a muchos entristeció por las palabras tan fuertes de Pablo, que él recibe con alegría, que Tito le está contando, que ellos también, por motivo de esa carta, afilaron su fe y su conducta delante de Dios, haciendo que esa tristeza en Dios, o sea, ese sentimiento de, hey, podemos caer en este pecado, los haya vuelto a ellos más fuertes en la fe, y en eso él se va a gloriar. Ese es como el resumen de lo que está ocurriendo acá. Tenemos 4 minutos aquí para empezar el capítulo 8, y la próxima charla seguimos con Proverbios. Estamos viendo intercalado Proverbios, el libro de Proverbios, Antiguo Testamento, y la segunda carta a los Corintios, y así mientras veamos libros o textos muy largos, pues creo que sería bueno seguir haciéndolo así. Capítulo 8, verso 1. También quiero, hermanos, haceros conocer la gracia que Dios ha hecho a las iglesias de Macedonia, que la gran tribulación con que han sido probados abundó en gozo, y su extremada pobreza se convirtió en riqueza de su liberalidad. Escuchemos esto bien interesante. Macedonia era una región que en ese tiempo estaba pasando por afugias económicas. Sin embargo, él le está escribiendo a los corintios, que eran un puerto boyante en riqueza. Recuerden como la introducción que hice a la carta a los corintios, que habían dos puertos, había uno que daba hacia oriente, hacia Asia, y otro que daba hacia occidente. Entonces lo mejor de las dos culturas confluían allí, y también lo mejor de las mercancías y de los productos. Así que era difícil encontrar una persona que no estuviera acomodada con trabajo, o que hubiese hecho mucho dinero aprovechándose de ese tráfico de mercancías. Mientras que en Macedonia la situación era diferente, porque en ese tiempo Macedonia y toda esa parte griega, pese a que intelectualmente tenían muchos eruditos y eran conocidos como de altos vuelos intelectuales, también eran colonia romana, y no era Roma lo mismo que Macedonia. La antigua gloria de Grecia ya había decaído hace mucho tiempo, y ya era Roma la que manejaba la parada. Entonces, en ese orden de ideas, estaban pasando por una situación complicada, y respecto a eso, a esa situación, él le dice que la gran tribulación con que han sido probados abundó en gozo, y su extrema pobreza se convirtió en riqueza de su liberalidad. Liberalidad es un don del que solamente se habla una vez en todo el Nuevo Testamento, y es un don, son personas que Dios mismo bendice económicamente, que Dios glorifica, es decir, que Dios hace que su vida reciba una bendición económica. Ejemplo en las escrituras en el Antiguo Testamento, el rey David. Ejemplo, José, el intérprete de los sueños. Ejemplo, el mismo Job. Y hay muchos ejemplos, el Booz, el que se casó con Ruth. Hay muchos ejemplos en las escrituras de personas que gozaron de una bendición de liberalidad, ¿ya? Y ahí en el Nuevo Testamento también nos hablan los apóstoles, nos habla Dios de diferentes dones, o ministros como dones, y dice: a unos que ha dado este don, a otros ha dado este don, y a otros el don de dar con liberalidad. Este don de liberalidad es precisamente al que él se está refiriendo en este pasaje. Doy testimonio de que según sus facultades, y aún por encima de sus facultades, de iniciativa propia, rápidamente nos rogaban que les hiciésemos la gracia de participar en el socorro a favor de los santos, y no como esperábamos, sino que asimismo se entregaron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Que eran personas que no tenían en sí riqueza, pero que se entregaron a lo sumo a Dios, y que en esa entrega recibieron lo que él está diciendo ahí, la liberalidad. Ya voy a explicar esto más. Bueno,
la próxima charla. Verso 5 para terminar. Y no como esperábamos, sino que asimismo se entregaron primeramente al Señor y luego nosotros por la voluntad de Dios. Así que encargamos a Tito que según había comenzado, así también hiciese entre vosotros esta obra de caridad. Vamos a hablar de diferentes colectas que hacían entre las iglesias, de manera que las más ricas ayudaran a las más necesitadas, como la de Jerusalén y Macedonia, que estaban pasando por una situación complicada. Y así como abundáis en todo, no solo todo es económico, sino que dice en fe, en palabra, en ciencia, en toda obra de celo y en amor hacia nosotros, así abundéis también en esta obra de caridad, porque se está refiriendo a una colecta que iban a hacer para los de Macedonia, que los de Macedonia se entregaron a sí mismos para evangelizar no solamente a los corintios, sino a todo el mundo, y a la iglesia de Jerusalén ayudarlos. Entonces el apóstol Pablo les está pidiendo que así como ellos abundan no solamente en todo, sino en las riquezas de Corintio, también auxilien a aquellos que lo necesitaban. Entonces vamos a detenernos, no sé, yo creo que la próxima charla, para no dejar esto como cortado, y hablamos de cómo era la economía o las finanzas en la iglesia primitiva, ¿cierto? Y aprendemos un poco al respecto, ya que esta carta nos lo permite. Padre, yo te doy gracias por cada persona que ha venido acá, Señor, porque tú les amas mucho, mucho les amas a cada uno, Señor, con incalculable amor. Padre, hay una desconexión que experimentamos nosotros, Señor, en esta vida del reino de los cielos, y es constante, Señor. Que esta desconexión, esta falta de sintonía con tu reino termine, Señor, y que poco a poco afinemos el dial y te podamos escuchar y te sintonicemos, Señor, a la frecuencia en la que nos estás hablando, para que lo sobrenatural se manifieste y ese propósito, esa gran puerta, podamos cruzar y mirar hacia atrás y decir: mi vida tiene propósito, Dios tiene un destino conmigo, no nací por casualidad. Gracias, Dios, porque te conozco y haré que muchos te conozcan. Padre, que así sea, y que las palabras que hemos hablado acá, Señor, las que son de utilidad, permanezcan en nuestro corazón y se vuelvan en obras, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así sea. Amén. Amén. A ustedes. Gracias. Obvio, lo harías coger de una vez, Laura. Sí, Laura. Antes de que... No, pues